Estamos a los pies de la pirámide de Keops, aquí en Giza, y aquí se produjo, a principios del siglo XX, uno de esos también grandes e importantes hallazgos de la historia de la egiptología, nada más y nada menos que el descubrimiento de la tumba de la madre de Keops. No estaba enterrada, por supuesto, en una pirámide, pese a que algunos han planteado esa opción. Sin embargo, esta madre de reyes, esposa de reyes, estaba enterrada en un pozo funerario, este en el que nos encontramos, que está entre las pirámides subsidiarias y la calzada procesional de Keops. Aquí estaba excavando y trabajando la Universidad de Boston y también el Museo de Boston, perdón, y la Universidad de Harvard desde el año 1902, limpiando la zona, documentando la zona. Sin embargo, tuvieron que pasar 23 años porque no fue hasta 1925 que no se localizó por casualidad este pozo. El egiptólogo que dirigía estas excavaciones, George Reisner, ni siquiera estaba aquí cuando se descubrió esta tumba. Tuvo que ser avisado y tuvo que venir corriendo. Por lo tanto, yo lo que quiero contaros en este vídeo de hoy es cómo se produjo ese descubrimiento casual y fortuito del pozo, la cámara funeraria, la tumba de la madre de Keops, la reina Jetepjeres I, a 20 metros de profundidad en este pozo que estáis viendo. Así es, la tumba de Jetepjeres. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas y bienvenidas a una charla más de Sociedad Histórica, una más dentro de esta colección que hemos llamado La verdadera historia del descubrimiento de. Estaba pensando, viendo el vídeo de la introducción, que me vengo arriba cuando hago estos vídeos grabados in situ, ¿no? Bueno, cuando uno tiene oportunidad de estar en esos lugares donde ocurrieron las cosas de las que luego vamos a hablar o que luego vamos a contar, pues uno se viene arriba y al final, más que una introducción, termina siendo un spoiler de todo lo que viene a continuación. Me he dado cuenta que ese vídeo de introducción tal vez excesivamente largo, excesivamente plagado de detalles que vamos a comentar hoy a lo largo de esta charla. Hoy vamos a hablar de otro de los descubrimientos importantes de principios del siglo XX, de la historia de la egiptología. A lo mejor uno de los más desconocidos, yo no sé si todo el mundo lo conoce, o a lo mejor todo el mundo conoce el hallazgo, pero no cómo se dieron las circunstancias. Y como vais a ver en esta serie, ¿no?, de la verdadera historia del descubrimiento de, vais a ir viendo cómo prácticamente en todos los capítulos estamos hablando de la casualidad, ¿no? Entrar un poco en el ámbito de la casualidad. Hay muchas veces que se ha exagerado este concepto de la casualidad cuando estamos hablando de descubrimientos arqueológicos, ¿no? Cuando no es un burrito, es un turista, cuando no es alguien tropieza y se cae, o en el caso de hoy es la pata del trípode de un fotógrafo. Vamos a verlo con detenimiento, pero para ello tenemos, como solemos hacer nosotros siempre, que viajar al pasado. Y en este caso nos vamos nada más y nada menos que a la llanura de Giza en torno a mediados de los años 20. Estamos hablando del año 1924. Fijaros esta maravilla de fotografía de la Gran Pirámide de Keops en el año 1924. No existía absolutamente ni una de las edificaciones que hoy se alzan a los pies de la llanura de Giza. Veis que todo era completamente campo fértil, campo cultivable, campo que por supuesto se inundaba cuando llegaban las crecidas, y por detrás de la pirámide se observa una línea más oscura. En realidad es un camino todo plagado, ¿no?, todo flanqueado por árboles para que dieran sombra, que no es otra cosa que la avenida de las pirámides. Claro, todo este paisaje tan idílico es anterior a la construcción de la presa de Asuán en el año 1969, se inauguró en el año 1970. A partir de ese momento, a partir del año 70, dejó de haber inundaciones en esta zona, no llegaba el agua a Giza, no se inundaban esos campos y comenzó ese boom de construcción que nos lleva a lo que es, Giza, teniendo en cuenta que Giza va desde la orilla occidental del Nilo hasta las pirámides, incluso un poco más allá, en esa época. Yo decía en la introducción que el descubrimiento de la tumba de Jetepjeres se la debemos a este hombre,
George Reisner, sin duda uno de los grandes nombres importantes en la historia de la egiptología. Esto siempre entra dentro del terreno del debate, ¿no? ¿Fue Reisner realmente quien lo descubrió? ¿Fue otro hombre? Porque de hecho, como yo también anunciaba en la introducción grabada a los pies de la pirámide de Keops, ni siquiera Reisner estaba en Egipto cuando se produce el descubrimiento, él estaba en Estados Unidos. Hubo una persona que ahí la había dejado al mando, que fue quien se encargó de comenzar esta excavación, aunque en realidad fue un fotógrafo del equipo quien dio con la entrada a esta tumba intacta. Digo que esto siempre genera este planteamiento de debate porque, bueno, siempre surgen esas ideas y esas controversias, ¿no?, de quién realizó el descubrimiento. Quizás el tema o el caso más famoso de este tema sea el del famoso niño aguador en la tumba de Tutankamón, ¿no? Que sin duda yo creo que deberíamos introducir como un capítulo de esta serie, ¿no?, de la verdadera historia del descubrimiento y analizar si hubo o no hubo niño aguador o lo que sea. En cualquier caso, a día de hoy, ningún egiptólogo, por muy internacional y por muy famoso y por muy grande que sea, realiza ningún descubrimiento. Todas las misiones arqueológicas tienen contratados una serie de trabajadores egipcios profesionales, excavadores, que son los que están al pie de arena, a pie de trabajo, limpiando y excavando. Por lo tanto, todo descubrimiento arqueológico siempre va a ser hecho por un egipcio. Otra cosa es quién dirija el proyecto que lleva a cabo ese descubrimiento. Y en este caso, la tumba de Jetep-Heres, quien estaba al frente y al mando de esa excavación era George Reisner, este personaje que os estoy mostrando en la imagen. En cualquier caso, tenemos que ir a la llanura de Giza el 1 de noviembre de 1924. Como digo, Reisner estaba en Estados Unidos, se había marchado de Egipto porque tenía clases que impartir al final del año, había dejado bueno, pues a un encargado dirigiendo la excavación que se estaba desarrollando desde principios de siglo, llevaban casi 20 años, como también anunciaba yo antes, excavando la zona, y en este caso concreto se estaba centrando en la cara este de la pirámide de Keops, vamos, parte del inicio de lo que se conoce como el cementerio oriental, ¿no?, que son todas esas mastabas que veis a la izquierda en la fotografía, que luego veremos más detenidamente. Bueno, pues se estaba limpiando esa zona, se estaba documentando esa zona, sobre todo el área alrededor de las pirámides subsidiarias de Keops, de las que luego hablaremos, si son 3, si son 4, para qué sirven y demás. Cuando ocurre que en esos procesos de limpieza, o sea, como veis, el área estaba siendo excavada, por lo tanto, no es casualidad, por mucho que ahora os lo comentaré, el descubrimiento se produjera casi de forma fortuita, pero como llegó a decir Reisner en algún momento, con este trabajo sistemático que se estaba realizando de excavación, de limpieza profunda, hasta llegar a los cimientos de prácticamente todos los monumentos, era cuestión de tiempo que si había una tumba u otro monumento apareciera, ¿no? Con lo cual, casualidad, pues realmente relativa, ¿no? Como veis, estas fotografías de esas excavaciones en los años 20 nos muestran pues que prácticamente toda la llanura de Giza estaba patas arriba y que todo estaba siendo documentado. Aquí es donde nos encontramos con este otro personaje que se llama Alan Rowe, del cual es prácticamente imposible encontrar una fotografía decente en Internet. Esta es de un anuncio, de una noticia, mejor dicho, que se publicó en el periódico. Pero bueno, Alan Rowe fue el arqueólogo que se quedó al cargo de la excavación en ese momento, en ese noviembre y diciembre de finales del 24, cuando uno de los fotógrafos del equipo, que era egipcio, se dispuso, ¿vale? No es este personaje, esta es la otra fotografía que he conseguido localizar medianamente decente de Alan Rowe en la zona de las excavaciones de Giza. Bueno, pues como os decía, llega un momento en el cual hay que fotografiar el área que se está excavando y que se está documentando. Y es en ese momento cuando se va a poner o se va a colocar el trípode con la cámara para realizar las fotografías. Pensad que en los años 20, obviamente, la fotografía no era como es hoy en día. Necesitabas
largos periodos de exposición para poder tomar alguna fotografía del entorno, ¿no? de la zona de excavación. Por lo tanto, se establecían esos trípodes, grandes trípodes de madera para colocar las cámaras y poder realizar las fotografías. Y es en ese momento cuando se coloca el trípode en el suelo, cuando se dan cuenta de que la pata ha arañado una zona que parece ser diferente a la piedra de la meseta, que parece más blanda, que parece que está cerrada con morteros. En definitiva, una zona mucho más blanca, mucho más clara cuando se limpia, que lo que demuestra es que hay un cierre con losas, también de piedra caliza blanca, que había pretendido ser disimulado en el suelo de la propia llanura. Es lo que estáis viendo en esta imagen. En la parte de abajo veis como hay un caminito, como un pasillito de losas de color mucho más blanco. Bueno, pues ahí es donde se había apoyado el trípode para realizar la fotogrametría y entonces aparecen esas piedras. Obviamente, Alan Rowe empieza a excavar y lo que se descubre es esta escalinata. En el momento que se retiran esas piedras, se ve esta estrecha escalinata, muy, muy estrecha, y que baja muy profundamente 12 peldaños hacia el interior, y al final de la escalera parece que se encuentra un pozo que obviamente da al aire libre. Estamos hablando, por supuesto, el momento de la limpieza de este pozo. Ya estamos en el 23 de febrero de 1925. Esto significa que Reisner ha vuelto de Estados Unidos, se ha incorporado de nuevo al equipo y ya está él al frente también de esta excavación, cuando encuentran un pozo que es el que consideran, bueno, pues que dará acceso a esa tumba que acaban de encontrar. En esta fotografía se ve perfectamente bien a la parte superior izquierda ese estrecho corredor en escalera que va bajando y que desemboca en un pozo, que es ese rectángulo que se ve abajo a la derecha, y que, como veis, bueno, pues tiene un tamaño considerable y que estaba completamente colmatado, completamente colapsado. Reisner, que es un gran conocedor de la llanura de Giza para ese momento, sabe que normalmente los pozos funerarios que se encuentran en esta zona de Giza suelen tener 8 9 metros de profundidad. Y es lo que esperan encontrarse, un pozo de esa profundidad. Y empiezan a excavar y lo que se encuentran efectivamente es que a esa profundidad, 8 o 9 metros, más bien 9 metros, aparece este enlosado y en una de las paredes laterales una especie de puerta cerrada, una especie de puerta sellada. Ellos consideran que han llegado al final del pozo y que lo que tienen que hacer es abrir esa cámara. Sin embargo, cuando abren esa pared que está enyesada, lo que tienen detrás no es una cámara de una tumba, lo que tienen es simplemente una especie de nicho, una especie de hornacina muy pequeña, pero en la que se habían guardado, se habían depositado y luego se había tapiado, como estaba yo comentando, se habían colocado una serie de ofrendas rituales bastante peculiares. Había restos bovinos, había un cráneo de toro, había patas, había un cráneo humano, había cerámicas, había, bueno, toda una serie de ajuar que hablaba realmente de un caso bastante importante, ¿no? De un personaje bastante importante. Claro, al darse cuenta de que esa parte del pozo no es el final, no conlleva una cámara, lo que hacen es seguir desmantelando ese contenido de ese pozo y se dan cuenta de que el pozo en realidad es mucho más profundo. Cuando digo mucho más profundo, estoy hablando de que llegan casi a 25 metros de profundidad. 25 metros de profundidad es muy peligroso y realmente la excavación de esta tumba supuso y entrañó dificultades y peligros. El caso es que cuando llegan a los 25 metros de profundidad, entonces sí encuentran una entrada que se abre hacia una cámara. Y en esa cámara, que es esta famosa fotografía que estáis viendo, no es una cámara muy grande, es una cámara relativamente pequeña, está tallada con mucho esmero en la piedra caliza de la meseta, pero no hay enyesado, no hay decoración, no hay pintura. Lo único que hay es un ataúd de alabastro casi translúcido cerrado y mucho ajuar, mobiliario sobre todo,
colocado al fondo de la cámara y por encima de ese ataúd. Es curioso porque realmente todo está en muy mal estado de conservación, pero se puede ver desde el primer momento, desde el momento en el que los trabajadores de Reisner abren esa cámara, se puede ver que lo que hay dentro son objetos que estaban chapados en oro. Apareció mucho brillo de oro, dicen ellos en su relato. Bien, en cualquier caso, aquí veis otra imagen de ese proceso de excavación de esa pequeña cámara. Aquí se observan algunos detalles. Arriba a la izquierda, esa parte más oscura, que parece que hay como una pequeña estantería o incluso una mesa, en realidad es el pozo de bajada. Esta fotografía está tomada al contrario que la anterior. Si esta está tomada desde fuera, desde la entrada, el acceso a la cámara hacia adentro, la otra lo que hicieron fue, según iban limpiando, colocarse en la parte de la esquina derecha del fondo y tomar la fotografía hacia afuera, ¿no? Con la otra vista del sarcófago, que fue lo que se dejó para el final, obviamente, de esta excavación. Lo primero que se tuvo que hacer, y se hizo durante años, fue, con todo el cuidado y con importantes equipos de restauración egipcios, ir sacando todas estas piezas que llenaban esta amalgama, ¿no?, de elementos casi carcomidos, porque mucho era madera. Habían sobrevivido los revestimientos de metálicos, ¿no?, y de oro, pero la madera estaba muy mal conservada. Pues lo que había que hacer era ir sacándolo, restaurándolo y conservándolo. Aquí tenéis una recreación, una reproducción de cómo debió de ser la cámara funeraria de este personaje que hasta el momento no había revelado su nombre, hasta el momento, ni en el pozo, ni en la entrada, ni en el sarcófago, porque el sarcófago no tiene inscripciones, aparecía nombre alguno. Hubo que esperar a empezar a limpiar todos esos objetos que estaban tirados por el suelo y para encontrar escritura jeroglífica, ¿no?, en algunos chapados metálicos y demás, y ahí es donde por primera vez aparecen nombres y se leen dos. En primer lugar, el del rey Snefru, el padre de Keops, lo cual nos lleva directamente a una tumba de esos inicios de la dinastía cuarta, y luego apareció ya posteriormente el nombre de Jetepjeres, la reina que era esposa de Snefru, madre de Keops. Bien, pues esta debió de ser la disposición. Como veis, el sarcófago, una especie de baldaquino desmontado, algunas cajas al fondo, dos sillas y una silla portable, una silla de andas. Luego os la enseñaré con más detenimiento. Aquí hay otra representación igualmente a la inversa. Lo que se ve al fondo es el final del pozo, el acceso del pozo, y veis que la cámara es relativamente pequeña, relativamente baja. Y lo que tiene como curiosidad es que se le empezaron a construir una serie de nichos laterales que luego se cerraron con bloques de piedra, como estáis viendo ahí. El que vemos en esta fotografía a la izquierda, cuando se abrió ese muro de bloques de piedra, se encontró que detrás había otra pequeña cámara de apenas 70 y pocos centímetros de alto, pero en su interior se encontró la caja con los vasos cánopos, la caja con los órganos de la momificación de la reina Jetepjeres. Y estamos con este hallazgo ante el descubrimiento de los restos momificados, o por lo menos los órganos momificados probablemente más antiguos de todo Egipto. Por lo tanto, estamos ya dentro de la cámara de la reina Jetepjeres. Sabemos quién es la propietaria de la tumba. Aquí vemos una reproducción con una vista mucho más cenital, el final de ese estrecho y larguísimo pozo, el suelo que se encuentra al fondo y el acceso a la cámara con la ubicación de las cerámicas en la esquina del fondo a la izquierda, varias cajas, las sillas por delante y el ataúd. Y como digo, detrás de esa pared de mampostería, escondido detrás, esa pequeña cajita que se ve abajo a la derecha, que es donde estaban contenidos los vasos canopos. De entre todas las piezas que se encontraron en el interior de esta tumba, en el ajuar de esta reina Jetepjeres, a la que ya se le había podido poner nombre, hay dos elementos que a mí me parece que son excepcionales y dignos de mención, no solamente porque sean más bonitos o menos bonitos, sino porque yo creo que son únicos. El primero es una caja que se encontró llena de brazaletes, de hecho estaba escrito caja de brazaletes, ponía, ¿no?, o de pulseras, como lo queramos traducir, más bien brazaletes, que estaban hechos de plata, que era un material muy valioso en el Antiguo Egipto y que tenía una serie de
motivos y decoraciones incrustadas en forma de mariposas. Una vez que se limpiaron y se pudieron acondicionar, bueno, pues se quedaron de esta forma y a día de hoy estaban expuestas en el museo de Tahrir, pero ahora ya han sido llevadas al nuevo museo, al Grand Egyptian Museum, de modo que hasta que no lo inauguren no podremos volver a verlas, pero estaban expuestas en su momento y se veían tal que así, dentro de una cajita de madera que había sido reconstruida y se veían esas pulseras que tienen esas decoraciones con forma como de mariposa o de libélula incrustadas en la plata y que hacen un conjunto realmente bonito. De hecho, es una pieza que se vende en algunas joyerías de Egipto, se venden reproducciones de esas pulseras. La segunda de las piezas interesantes que apareció es esta, cuando se pudo reconstruir y fue fotografiada. Bueno, pues yo creo que es, yo la única que conozco, silla de andas, ¿no? Silla de llevar elevado a una persona. Lleva una serie de inscripciones jeroglíficas, obviamente con los nombres y títulos de la reina Jetejeres, pero lo interesante, lo curioso es imaginarse a la reina aquí tumbada, aquí recostada, ¿no? Con las piernas, bueno, prácticamente tumbada, mientras 2 o 4 porteadores, ¿no? Uno de cada varal o 2 por cada varal, están llevando la silla en andas, ¿no? Que también se exponía en el Museo del Cairo y que podía verse de esta forma. Igualmente, como todo lo que tiene que ver con Jetepjeres, se ha mudado y, como ya digo, ahora mismo está en el Grand Egyptian Museum. Veis que esto, bueno, es lo que resume el descubrimiento de cómo fue la tumba, ¿no? Y cómo se excavó y cómo se llevó a cabo, bueno, pues toda su limpieza. Pero obviamente hay una parte que nos queda pendiente en toda esta historia, que sería el momento álgido y más importante de la excavación. ¿Qué ocurrió con el sarcófago en el momento en el que toda la cámara, el resto de la cámara, estaba limpia? Obviamente el sarcófago fue lo que se dejó para el final, fue lo que se organizó una especie de evento, ¿no? Convocando pues a varias personalidades, diplomáticos, también a la prensa. Reisner y todo su equipo estaban allí porque estaban convencidos de que al levantar la tapa de ese sarcófago perfecto, ¿no? y magnífico de alabastro, la reina iba a estar en su interior. Si la tumba estaba intacta, pues nada hacía pensar que no iba a estar enterrada en el interior de ese sarcófago. Y sin embargo, aquel día, en el momento en el que se levantó la tapa, la fotografía que se tomó fue esta y el sarcófago estaba completamente vacío. No es que faltara o que hubiera restos o que hubiera sido saqueado. No, 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 no. Es que el sarcófago estaba intacto, pero estaba vacío. Y este es uno de los grandes enigmas pendientes todavía en la historia de la egiptología. ¿Por qué la tumba de Jetepjeres estaba vacía? ¿Por qué el sarcófago estaba vacío? Lo cual luego nos va a llevar a una gran segunda duda, un gran segundo misterio pendiente de resolver dentro de la egiptología. Fijaros porque en este momento nos lo describe Lyndon Smith, que era uno de los colaboradores del equipo de George Reisner, nos lo cuenta, y así aparece citado en un maravilloso libro de Nicholas Reeves que se llama Antiguo Egipto, los grandes descubrimientos, una crónica año tras año. Dice, cuando la tapa se levantó lo suficiente como para que pudiera mirar dentro, vi con... Espera, voy a intentar quitaros el logo. Se ve ahí. Bueno, pues... Bueno, da igual. Os lo leo yo. Cuando la tapa se levantó lo suficiente como para que pudiera mirar dentro, vi con gran consternación que la reina no estaba allí. El sarcófago estaba vacío. Me volví hacia Reisner y le dije en voz más alta de lo que eh, pudiera pensar, George, es un fracaso. Entonces el ministro de Obras Públicas, que estaba allí, preguntó, ¿qué es un fracaso? Así que Reisner se levantó de su palco, ¿no? Y dijo, caballeros, me temo que la reina Jetepjeres hoy no concederá audiencia. Y luego añadió, si me siguen, la señora Reisner servirá refrigerios en el campamento.
Así fue como lo resolvió Reisner, en plan, bueno, pues aquí paz y después gloria, ¿no? ¿Fue un fracaso? No lo sé hasta qué punto. Obviamente esperaban encontrar el cuerpo de la reina intacto en el interior de un sarcófago, repito, sellado, y no había absolutamente nada. Y aquí es donde empiezan, obviamente, las diferentes teorías. ¿Qué pasó, no? Para que este sarcófago, que durante mucho tiempo así es como ha estado expuesto en el Museo del Cairo, subido en dos troncos y con otros dos troncos sujetando la tapa, que en ocasiones se utilizaba como papelera. Yo he visto gente tirar cosas dentro del sarcófago, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó para que este sarcófago se encontrara completamente vacío? Como digo, aquí es donde vienen las teorías, ¿no? Hablo de teorías arqueológicas, no estoy hablando de nada raro ni misterioso. Es un misterio, obviamente, porque no hay evidencia, no hay texto, no hay documento que nos acredite por qué aquello estaba vacío, pero obviamente hay teorías. La primera la planteó el propio George Reisner. Reisner vino a decir, después de terminar la excavación de la tumba y cuando tuvo que hacer una interpretación de todo el monumento, ¿no? De todo el hallazgo, de toda la excavación, él lo que planteó fue que en realidad esta tumba de Jetepjeres era una reinhumación, era una tumba secundaria. Él planteaba que en un primer momento Jetepjeres no había estado enterrada aquí. Cuando digo aquí, me refiero a exactamente este puntito rojo que estáis viendo a la derecha de la imagen, donde estáis viendo tres pirámides, son las tres pirámides subsidiarias de Keops. Por debajo empiezan las mastabas de lo que llamamos el cementerio oriental, y justo a los pies de la primera de las pirámides subsidiarias, la que está pegada prácticamente al templo funerario de Keops y al arranque de su calzada, ahí donde está ese puntito rojo, ahí justo se encontró la entrada a la tumba de la reina Jetepjeres con este enterramiento de Jetepjeres. Ahora bien, ¿por qué enterrar a la reina ahí? Digo que este primer gran misterio, ¿no? De por qué estaba vacío el sarcófago, lleva a otro segundo misterio, ¿no? Porque aquí hay dos teorías encontradas. La primera de ellas es la de Reisner. Reisner dice que la reina Jetepjeres, en un primer momento, debió de haber estado enterrada en algún punto de Daxur, que es lo que estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Daxur es el lugar donde se construye el rey Snefru, es decir, el esposo de Jetepjeres, padres ambos, Snefru y Jetepjeres, del propio Keops. Es donde Snefru construye sus pirámides. La pirámide roja, que es la que se ve ahí al fondo en el horizonte, y la pirámide blanca, romboidal, acodada o como la queramos llamar, que es la que tenemos en primer término. Hay mucha gente que piensa que en Daxur Snefru construye dos pirámides, pero en realidad no construye dos, construye tres pirámides. Porque hay gente que va hasta Daxur, viaja a Daxur, se baja del autobús, hace la foto muy maravillosa, pero luego no da la vuelta alrededor de la pirámide romboidal, esta que estamos aquí viendo en la imagen. Porque si lo hicieran, descubrirían que a la parte de atrás, como estáis viendo aquí, hay una tercera pequeña pirámide, una pirámide subsidiaria. Y este es el primer momento en el que aparece en el concepto del complejo funerario piramidal una pirámide subsidiaria. Y este es el segundo gran misterio que queda por desvelar. ¿Para quién eran las pirámides subsidiarias? Porque se ha planteado que las pirámides subsidiarias eran para enterrar a reinas. ¿Mm? Algo que realmente a día de hoy no tenemos confirmado de ninguna manera. ¿Mm? En cualquier caso, lo que propone Reisner es que Jetepjeres debió de estar en algún momento enterrada en el entorno de Daxur junto a su esposo, porque esa era la tradición, enterrar a las reinas junto a sus esposos. Lo que plantea Reisner es que en algún momento esa tumba fue saqueada. Obviamente fue saqueada después de la muerte de Jetepjeres, que probablemente muere también después de Snefru. Esta es otra teoría, ¿no? Otro de los planteamientos. En cualquier caso,
a la muerte de la reina, la tumba de Dahshur debió de ser saqueada. Saqueada hasta la momia. Debieron de destruir la momia para, robarle absolutamente todo lo que tuviera. De modo que los responsables o los encargados de la seguridad de esas tumbas o bien ocultaron la desaparición de la momia, o bien se lo comentaron al propio Keops y Keops ordenó que se rehiciera un enterramiento para su madre, pero esta vez no se la iba a volver a sepultar en Dahshur, sino que se le iba a construir una tumba para sí misma a los pies de su pirámide. La pregunta es ¿por qué construirla? ¿Dónde la construyó? Recordemos de nuevo, ese puntito rojo nos está marcando el punto exacto. ¿Por qué ahí? Y sobre todo, ¿por qué no hay una superestructura? Sabéis que todas las tumbas egipcias tienen una superestructura, una parte subterránea, pozo, cámara, que esto sí lo tenemos en este enterramiento, pero por encima una superestructura, una mastaba, una pirámide. La pregunta es si las reinas se enterraban o no en pirámides. Y si volvemos a esta imagen que os estaba mostrando, veis cómo a los pies de la pirámide de Jufu, de Keops, hay 3 pirámides subsidiarias, incluso hay una cuarta, o llegó a haber una cuarta, se planteó, esto todavía también está bastante debatido, porque parece que lo que existe es la cimentación o la base, la parte inferior de una cuarta pirámide, pero no cabe duda de que 3 pirámides subsidiarias de igual tamaño sí que hubo. Y de hecho la primera de ellas, la que está más a la derecha, se conoce como la pirámide de Jetep-Jeres. Ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Y por qué no se enterró entonces a la reina en el interior de la pirámide, sino que su hijo hace, donde tenemos el puntito rojo, ese foso, ese pozo, esa cámara, esa tumba sin superestructura para enterrarla ahí? Es más, ahora os mostraré las otras 2 pirámides. Llevan nombres de otras princesas, otras reinas que son hermanas y esposas del propio Keops. Pero la primera lleva el nombre de la reina Jetep-Jeres. Lo curioso es que ninguna de estas pirámides subsidiarias lleva nombres de reinas, ni porque se hayan encontrado las reinas dentro, ni porque se hayan encontrado inscripciones dentro de las pirámides que digan que eran de esas reinas. Si se llaman con los nombres de esas reinas es porque se han encontrado indicios en los alrededores de tal estela o de tal pared que habla de esta hermana de Jufu que era su esposa o que era la madre de otro descendiente o cosas por el estilo, ¿no? Pero en el interior de las pirámides jamás se ha encontrado, por lo menos hasta donde yo sé, esa evidencia. Sin embargo, Mark Lehner, que es el papá, ¿no?, de la egiptología de Giza, el mayor conocedor de las pirámides, sigue planteando que son pirámides de reinas. No lo sé, yo creo que es más una tradición que algo que se pueda realmente demostrar. Y creo que la gran pregunta es por qué la reina por excelencia, hija de reyes, madre de reyes, como es Jetep-Jeres, no estaba en esas pirámides, sino que estaba en ese pozo. Lo que propone Mark Lehner no es la teoría de Reisner, de que esa tumba sea una reinhumación que viene desde Dahshur, ya sin cuerpo, porque o bien no se le ha dicho al rey que la momia ha desaparecido, y se le ha dicho a Keops que la momia está dentro de su sarcófago y el sarcófago va para abajo, o bien porque se hizo simplemente una especie de enterramiento ritual con vasos canopos, porque los órganos sí que están, pero la momia había desaparecido. La otra teoría, la que defiende Mark Lehner, Lehner dice que no, que ese es el primer enterramiento de la reina Jetep-Jeres y que luego se debió de extraer para guardar el cuerpo en la pirámide correspondiente, la primera, la de la reina Jetep-Jeres, y como todas las pirámides han sido saqueadas, por eso no hay momia. Pero esto no explicaría por qué decidieron dejar los vasos canopos en este primer pozo. Y no explicaría por qué dejar un sarcófago cerrado, completamente sellado, en el interior de este pozo. Y aquí es donde viene un dato que yo desconocía y que me imagino que a lo mejor muchos de vosotros y de vosotras tampoco conocéis y que tiene que ver con la propia ubicación. Mirad, yo estoy convencido de que todos estáis y todas estáis muy acostumbrados a ver la parte interior de la pirámide de Keops, pero vista en alzado. Yo no sé si alguna vez la habéis visto en planta, porque en planta las cámaras y corredores interiores son tal que así.
hay una especie de línea que divide la pirámide por la mitad. Pero si os fijáis, la cámara del rey no está en el vértice, no está en la arista, no está justo en el centro de la pirámide, está un poco desplazada hacia la cara sur. Y bueno, esto, aunque parezca casual o que pueda parecer arbitrario o incluso erróneo, pues en realidad no lo es. Y es muy interesante cuando cogemos este plano de la pirámide de Keops y lo colocamos en su lugar, es decir, lo superponemos ahí. Se ve muy pequeñito, pero se ve lo suficiente como para darnos cuenta de una cosa, y es que ninguno de los monumentos que hay por fuera de la pirámide pueden estar construidos más al norte de la Cámara del Rey. Si os fijáis, en esa orientación perfecta este-oeste que atraviesa el inicio del cementerio oriental de la llanura de Giza, todos los monumentos están al sur de esa línea. Todos excepto uno, el pozo de su madre. La tumba de la reina Jetepjeres, como veis por el puntito rojo, está ligeramente a la derecha de todas esas construcciones. Sí que hay construcciones al norte de esa línea, pero son posteriores. Estamos hablando de la época de Keops, y en la época de Keops nada podía obstaculizar la visibilidad hacia el nacimiento del sol de la cámara del rey. Fijaros en esta otra imagen sacada de Google Maps, cómo se ve perfectamente la base norte de la pirámide llamada de Jetepjeres, los muros más al norte de todas las mastabas, y el puntito rojo es el único que está orientado en el mismo punto, en el eje de la cámara funeraria de Keops. Claro, esto hace que la ubicación y el emplazamiento de ese pozo no sea casual. Ese pozo tenía que estar tallado ahí, ¿no? Y fue el rey Keops quien decidió que ese pozo se tallara ahí. Cuando se produce el nacimiento del sol, desde la ubicación de su cámara funeraria, perfectamente orientando hacia el este, la tumba de su madre estaría en ese mismo punto y en ese mismo recorrido. Esta es una de esas cosas, ¿no?, maravillosas que tiene, obviamente, la egiptología y que muchas veces nos sorprenden, porque en estas ubicaciones y en estos planteamientos arqueológicos, astronómicos y paisajísticos es donde nos damos cuenta de que las cosas no están ahí por error o por casualidad. La tumba de Jetepjeres no está tallada en ese lugar por casualidad. Está al norte de la línea prohibida, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que pueda entorpecer la visual del rey desde su cámara funeraria, pero lo único que tiene delante, o lo único que tiene permiso, derecho a estar colocada en esa ubicación, es la tumba de su madre. Por lo tanto, yo creo que el rey pensaba que su madre iba a estar ahí enterrada. Y ahí es donde está la teoría de Reisner, que dice que tal vez el rey no supiera que para entonces ese sarcófago ya estaba vacío y que la tumba de su madre, la primera tumba de su madre, que sería una tumba más canónica, no este pozo sin superestructura en la parte superior, probablemente ya había sido saqueado y la momia había ya desaparecido. El resto fue reenterrado, reubicado en ese lugar que astronómicamente y que siguiendo las orientaciones pues tiene obviamente tantísima relevancia. Aquí vemos una imagen tomada desde lo alto precisamente de la pirámide de Keops, donde se ve perfectamente la línea de inicio de toda esa necrópolis y cómo el espacio de su madre ocupa un punto estratégico porque está justo a los pies de la primera pirámide subsidiaria, justo en la esquina, justo antes de que se inicien las mastabas del cementerio y justo al norte de esa línea prohibida de la cual en época de Keops pues hacia el norte no se podía construir y no se podía entorpecer la vista de la Cámara del Rey. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿qué son entonces estas pirámides subsidiarias? La primera de ellas, la que está más derruida, se conoce como la de Jetepjeres. La del medio, la de otra reina que se llama Meretites, y la última, la que hay más a la derecha, la de otra reina que se llama Genutzen.
eran esposas, alguna hermana, incluso Meretites me parece que era hermana, porque era hija también de Snefru, hermana de Jufu. Claro, la pregunta es si estas pirámides realmente eran para enterrar los restos de reinas. ¿Por qué, por ejemplo, Kefren no tiene pirámides subsidiarias? ¿Mm? ¿O por qué en Daxur la pirámide blanca tiene otra pirámide subsidiaria? ¿O por qué Miquerinos tiene 3 pirámides subsidiarias? ¿No? Cuando probablemente la propia de Miquerinos es una pirámide subsidiaria del complejo de Giza. Bueno, yo creo, sinceramente, que todavía nos queda un paso, ¿no?, por descubrir sobre la verdadera función de estas pirámides satelitales o pirámides subsidiarias. Yo no puedo decir ni que sí ni que no. Yo generalmente siempre cojo muy con pinzas la idea de que eran tumbas para reinas. A mí me seduce mucho más la relación que esto pueda tener con la idea de empezar a plantear enterramientos simbólicos para el Ka del rey. No dudo que una pueda estar adscrita a Getepjeres, pero no porque se enterrara Getepjeres dentro, sino porque se enterrara el Ka del rey en un momento concreto de su vida que tuviera que ver con Getepjeres, o con Genutzen, o con Meritetis, ¿no? O quien fuera, Meretites, no Meritetis, Meretites. Eh, pero no lo sé, yo afirmar con rotundidad que son pirámides de reinas lo pongo un poco todavía entre algodones, ¿no? Para mí lo realmente interesante y que abre este debate es la propia tumba de la reina Getepjeres. ¿Por qué? Pues obviamente porque desvela el primer misterio, desvela la primera gran pregunta: ¿qué pasó con su momia? Ahí tenemos las dos teorías principales, ¿no?, que defiende la egiptología. La más antigua, la de Reisner, de que aquello era un segundo enterramiento ya sin momia. La primera es la de Mark Lehner, de hecho en este libro la expone extensamente, donde dice que la momia debió de sacarse de ahí para enterrarse en la primera de las pirámides subsidiarias, pero ya digo que a mí me genera la duda de ¿y por qué solo la momia? ¿Por qué se dejó todo lo demás, incluidos los vasos canopos, con los restos en esa tumba, que además está perfectamente orientada y que su ubicación, como ya hemos visto, no es casual? Bueno, pues este es el planteamiento que genera, ¿no?, la segunda gran duda y el segundo gran misterio. ¿Para qué servían las pirámides subsidiarias que encontramos a los pies de algunos complejos funerarios del Reino Antiguo? ¿Eran para enterrar reinas? ¿Eran para enterrar distintos Kas del rey? ¿O eran para otra cosa que a día de hoy todavía no sabemos? Todo esto por el descubrimiento casi casual de una tumba, la de la reina Getepjeres, a los pies de la llanura de Giza. Espero que os haya interesado el tema, espero que hayáis conocido algún dato nuevo que antiguamente o que anteriormente desconocíais. Yo creo que esta tumba es una de las grandes desconocidas de la historia de la egiptología y creo que merece la pena incluirla, creo que merecía, ¿no?, por sí mismo el descubrimiento, estar dentro de ese grupo de descubrimientos importantes de la egiptología que bueno, merecían ser revisados y para poder conocer en profundidad cuál fue la verdadera historia de su descubrimiento y lo que conllevó, ¿no? Yo creo que hemos hecho justicia a este enterramiento de Getepjeres. Como veis, hemos emplazado las nuevas charlas, estas charlas de sociedad histórica, las hemos enlazado a una nueva, quiero decir, a una nueva fecha. Estamos subiéndolas a nuestro canal los sábados. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta, revisando obviamente las audiencias, que los sábados es cuando os engancháis a nuestro canal para ver lo que os contamos. Los jueves se enganchaba menos gente, yo no sé si porque hay fútbol o porque tenéis que ir al gimnasio, pero hemos decidido pasarlas a los sábados y a partir de ahora lo tendréis cada sábado. El sábado de la semana que viene hablaremos del la verdadera historia del descubrimiento del barco funerario de Keops, el barco solar, los barcos solares de Keops, que son dos, que se encontraron muy cerca de este emplazamiento de la reina Getepjeres del que hemos hablado hoy. Nos vemos la semana que viene. No os vayáis, porque si yo empezaba saludándoos desde Egipto, me voy a despedir de la misma manera, desde Egipto. Nos vemos la semana que viene.
Como veis, cuando no son caballos, son camellos, cuando no son burritos o cuando no un turista fortuito. La cuestión es que muchos de los descubrimientos de la egiptología fueron, o eso se dice, casuales, ¿no? Curiosamente, parece que siempre se intenta restar el mérito. Aquí no hay mérito que restar, fueron más de 25 años de trabajo hasta que se descubre esta tumba, pero ahora ya sabéis cuál fue el proceso de descubrimiento de la tumba de la madre del rey Keops.